Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este su espacio de Catoliquillos. Pues hoy vamos a compartir una información interesante que tiene que ver con la aclaración o las palabras que el Papa Francisco ha dicho en relación a una noticia, tanto en los medios seculares, en su mayoría, encabezados, portadas y demás, como también en medios católicos han propagado de que el Papa Francisco ha dicho de que se ha vuelto, digamos, por así decirlo, parte de la doctrina, las uniones homosexuales o los llamados matrimonios homosexuales dentro del contexto de la fe, dentro del cristianismo. Sucede que al Papa Francisco le han estado haciendo una entrevista acerca de un documental. Y pues el Papa Francisco dio un punto de vista en relación a este tema y se extrajo este párrafo. Y bueno, se compartió y fue escándalo para muchas personas. Es muy triste ver cómo algunas entidades serias, seculares, amarillistas, obviamente, pero también medios de comunicación católicos que han afirmado de que el Papa Francisco ha dicho que sí está a favor de las uniones homosexuales dentro del marco del cristianismo. Bueno, lo que el Papa Francisco en verdad ha dicho es lo siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible. Por eso, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. En ninguna parte, el Papa Francisco ha dicho que está promoviendo las uniones civiles o los llamados matrimonios homosexuales. Cuando al entonces obispo de Argentina, el Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Argentina en el pasado, tuvo el mismo problema, ¿no? Lo que el obispo en ese entonces lo que proponía es una protección legal y cubrir legalmente a las personas con orientación al mismo sexo, que haya una especie de cuidado y respeto para evitar todo tipo de odio, discriminación, ataques y violencia contra las personas de orientación al mismo sexo, además de proponerle las características de la herencia. Ok, si hay por ejemplo, no hay dos personas con orientación al mismo sexo que están conviviendo, uno fallece, pues la persona que fue su pareja tener ese derecho de recibir la herencia o alguna especie de seguro. Otro caso parecido como el tema de las visitas médicas, como cuando una persona necesita una operación o cuando una persona necesita la visita de alguien, a veces la familia no está ahí porque, no sé, ha viajado en el extranjero, qué sé yo, pero sí está su pareja, ¿no? Con orientación al mismo sexo, su pareja, llevan tiempo, y esta persona que es su pareja, darle ese derecho de ver a la persona con quien tiene esa relación afectiva y tener el derecho de visitarlo, el poder firmar por él, no sé, una operación o algo parecido. Ustedes saben, cuando alguna persona está muy mal de salud, necesita todo un acompañamiento, alguien que lo visite, y a veces la familia, los padres, hermanos no están o viven muy lejos, pero sí está esta pareja, y que los hospitales le den la posibilidad a que la persona, en caso necesitar algún, qué sé yo, un trasplante o algo así, participar en este proceso legal, ¿no? Firmar y cosas parecidas. Entonces el Papa Francisco recordaba esa experiencia y hablaba de estas protecciones legales en relación a la herencia y en relación a la posibilidad de las visitas médicas, ¿no? Entonces, valorando un poco el respeto y las decisiones privadas de todo ser humano de tener esos derechos, porque finalmente hablamos de la dignidad del ser humano. Y esto es lo que quería aclarar.
De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica promueve el respeto, promueve el diálogo y promueve la no discriminación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Papa Francisco realmente ha dicho. Lo segundo que quería aclarar es de que hagamos de cuenta de que realmente el Papa Francisco dijo lo que hemos comentado, pues ni a ti ni a mí debería escandalizarnos. ¿Por qué? Porque la fe que tú y yo hemos recibido no viene del Papa Francisco, no viene de algún jerarca de la iglesia, no viene de tu catequista, ¿no? La fe que hemos recibido es una tradición, es una transmisión y está dentro del magisterio de la iglesia, y todo lo demás, tanto la tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia, todo lo que finalmente conocemos como lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, todo eso es una transmisión de 2000 años, de generación en generación, y la recibimos, ¿ok? De Jesús. No la recibimos del Papa, ni de tu catequista, ni de tu párroco. Entonces, no te escandalices por... Estoy hablando si supuestamente el Papa Francisco hubiera dicho eso. Mirarlo como es una opinión. La opinión del Papa, la opinión del obispo, la opinión de tu catequista, no sé, de tu párroco, ¿ok? Una opinión y nada más. Entonces hay que diferenciar. Aunque sea una persona que representa a la iglesia, sigue siendo una opinión entre muchas. Y otra cosa muy diferente es lo que la iglesia enseña en el catecismo oficial de la Iglesia Católica, ¿no? El catecismo. Entonces, el magisterio, ¿no? Y toda la tradición está ahí. Entonces, no escandalizarse por un punto de vista. Entender que el Papa Francisco no es Dios. El Papa Francisco no es un super santo o algo así. El Papa Francisco es el sucesor de San Pedro, ¿ok? Y hay que mirarlo como sucesor de San Pedro, como el obispo de Roma, que también es ser humano, ¿no? Una vez me acuerdo que el Papa Benedicto XVI decía, bueno, yo también me equivoco, ¿no? Sí, obviamente. Esa es una cosa. Y otra cosa muy diferente es cuando hablamos de la infalibilidad del obispo de Roma, que necesita otro tipo de características para afirmar que esta es la postura oficial de la iglesia cuando el sumo pontífice lo proclama. Ahí hablamos de la infalibilidad del obispo de Roma. Esa es una cosa muy diferente, como por ejemplo el Papa, no sé, va a comer algo y le entrevistan, oye, Papa Francisco, ¿qué piensas acerca? ¡Pum! El Papa Francisco dice algo, ya, es infalibilidad, es lo que la iglesia oficialmente debe decir. No, no es lo que la iglesia oficialmente piensa, dice ni proclama. La infalibilidad del obispo de Roma es una cosa, un asunto, mejor dicho, súper diferente a lo que es una opinión. Lo que hemos escuchado es eso, la opinión del Papa Francisco. Opinión que tampoco ha hablado mal ni ha dicho en ningún momento en su opinión de que la iglesia debería permitir dentro del marco del cristianismo las uniones homosexuales o las mal llamadas matrimonios homosexuales. Entonces, que esto quede muy claro, no te escandalices y pues nada, tranquilízate y vive tranquilo, porque finalmente el Papa Francisco no ha dicho nada en contra de lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, paz y bien.